Opinión ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya, aquí desde el estudio de Radio Columbia 98.7 FM en Zapote, con la ilusión y la fuerza de poder compartir con ustedes el día de hoy temas de política nacional, de internacional, como lo hacemos siempre, y sobre todo con el interés de que usted conozca en detalle temas que muchas veces son tratados o escondidos para ser tratados en nuestro acontecer nacional. Hoy vamos a hablar nuevamente de geología. Tenemos a los geólogos Alejandro Arauz y Gabriela Calvo, ambos del Colegio de Geólogos de Costa Rica, y con ellos vamos a conversar sobre diferentes tópicos de lo que ha sido históricamente y lo que es en la actualidad la minería en Centroamérica y especialmente en Costa Rica. Pero antes, así pienso. Así pienso con Claudio Alpizar, aquí en Columbia 98.7. El día de hoy leía una nota en la cual la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, planteaba sus preocupaciones sobre la no aprobación por los diputados de nuestra Asamblea Legislativa de los famosos eurobonos, que de euro solo tienen el nombre, es un nombre un poco antojadizo, pero así se llaman. Y planteaba ella las grandes vicisitudes que podría tener el país si esos 6,000 millones de dólares no salen en bonos a ser colocados para del 19 al 23 distribuir esos recursos anualmente en el país. Lo primero es que es deuda. Ya tuvimos aquí programas donde distinguidos economistas han dicho que después de las calificaciones que han dado tres de las más reconocidas calificadoras del mundo, de que ponen a Costa Rica en un nivel peligroso de inversión, ir a salir a pedir prestado, que esos son los eurobonos, pues no deja de ser todavía más riesgoso y es acentuar lo que han dicho esas calificadoras internacionales. Pero a mí me surge una gran pregunta. Si el país sale a colocar 6,000 millones de dólares en eurobonos, que los pueden adquirir también costarricenses, no solo extranjeros, como dice la ministra, cualquier banco del Estado, cualquier empresa del Estado, cualquier ente privado de Costa Rica puede adquirir esos eurobonos. Entonces yo me pongo a pensar dentro del marco de el poco crecimiento que tiene nuestra economía, de las dificultades para acudir al crédito que tienen muchos pequeños y medianos empresarios, que a lo mejor la banca estatal y la banca privada, a sabiendas de los altos intereses que pagan estos eurobonos, que superan el 9%, pueden encontrar mucho más interesante, antes de prestar dinero, antes de correr riesgos, pues asumir y comprar esos eurobonos, que primero tienen que ser pagados pronto, en pocos años, con intereses muy altos. Y también me pongo a pensar que en el sector de construcción, muchas empresas inmobiliarias que están pensando en desarrollar algún edificio, algún terreno, pueden encontrar mucho más lucrativo invertir en eurobonos que correr el riesgo de construir. Entonces, los riesgos que plantea la ministra de Hacienda no son tan ciertos. Cuando dice que si esos eurobonos no son aprobados por los diputados de la Asamblea Legislativa, porque en este caso, por ser un tema de endeudamiento, tiene que ser con el visto bueno de los diputados. Y cuando la ministra dice que vamos a tener problemas de empleo si esos eurobonos no se generan y vamos a aumentar más del 12% del desempleo, yo pregunto que más bien la posibilidad de que esas empresas compren eurobonos y no inviertan en construcción,
en actividades comerciales y económicas, más bien contrae el mercado. Sin ser yo economista, sin saber yo más cosas de las que podría decir un economista, no hay duda de que la ministra nos asusta otra vez, como nos asustaron con el paquete fiscal, que por cierto, ahorita lo vamos a sentir a partir del 1 de julio, muchos que están muy quedititos, sobre todo la clase media, que ahorita empieza a pagar el 13% del IVA en todos los productos y se le va a encarecer la vida, ahorita se empiezan a dar cuenta de que representa en un momento de crisis, de decrecimiento de nuestra economía, que representan más impuestos, porque la verdad es que los impuestos deberían tener el momento oportuno cuando la economía está creciente, está boyante y hay recursos y no vienen los impuestos a contraer la acción de los individuos en el mercado. Pero hay que ponerle mucha atención al tema de los eurobonos, porque creo que estamos encareciendo al país. Son bonos que se van a gastar rápidamente, son, les repito, 6,000 millones de dólares que van a ser invertidos hasta el 2023, van a alcanzar. Cuando se habla de hacer actividades sustentables, yo creo que los créditos y las responsabilidades que asumen los gobiernos tienen que ser sustentables, partiendo de que sustentables es que en el futuro las nuevas generaciones también disfruten de aquellas deudas, de aquellas inversiones que tenemos. Pero resulta que esto prácticamente es para salvar el gobierno de don Carlos Alvarado y para el 23 dejarle un poquito de dinero, 22 y 23 al gobierno entrante, pero prácticamente todos los recursos van a ser gastados hasta el 2022. No van a generar más empleo, van a generar más deuda en el país y no es cierto tampoco que generarán crecimiento, porque repito, las empresas inmobiliarias, los que invierten en desarrollos, los que invierten en empresas y negocios y tienen muchos recursos costarricenses o extranjeros, van a preferir comprar bonos de la deuda que tienen intereses mucho más altos que los que se ven en el sistema bancario nacional y además agréguele como gran atractivo, no se les descuentan impuestos en estos eurobonos. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. La sociopolítica en lenguaje sencillo y directo. Noche sin tregua. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noche sin tregua. Ahora todos los domingos a las 8 de la noche por Multimedios. Con Claudio Alpizar. Repetición sábados a las 4 de la tarde. Aló, buenas, ¿salón de belleza? ¿La atiende Sandra? Hola Sandrita, me urge sacar una cita para el jueves. El jueves no podemos. ¿Y el viernes? No, vamos todos para un curso súper exclusivo de tintes. Es que ando unas raíces fatales y tengo una boda. Ay, no, tranquila, si hasta están de moda, ¿no viste en la tele? Tener una cita no tiene que ser complicado. Saque la suya para ir a RITV fácil y rápido. Ingrese desde su celular a rtv.co.cr, siga los pasos y listo. En rtv.co.cr su cita de RITV más fácil que nunca. Te prometo que estaré con vos hasta que te hagas viejito. Gracias, Vida Plena. Acompañamos a nuestros afiliados muchos años porque cuidamos su pensión complementaria antes y durante su jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Si tenés el Gen Foodie, prepárate porque llegó Visa Nights con un 15% de descuento en restaurantes seleccionados de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde al pagar con Visa Platinum, Signature e Infinite. Tarjetas únicas como tu ADN. Descubrí los restaurantes participantes en visa.co.cr/inclinada Visa Nights. Aplican términos y condiciones. Visa, donde quieras estar. Consultorio Dental, buenas. Hola, me duele una muela y necesito una cita hoy. Para hoy no. ¿Y mañana? Ay, está complicado, es que vienen a cambiar las alfombras. ¿Y el miércoles? Ay, el miércoles salimos a vacaciones. Tener una cita no tiene que ser complicado. Saque la suya para ir a RITV fácil y rápido. Ingrese desde su celular a rtv.co.cr, siga los pasos y listo. En rtv.co.cr su cita de RITV más fácil que nunca. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
porque la política sí importa. Acompañados hoy de Alejandro Arauz, geólogo, y Gabriela Calvo, también geóloga. Con ambos vamos a tener una conversación sobre diversos tópicos que en las últimas semanas le hemos dado mucha importancia en este programa, porque creemos que hay un desequilibrio en la información. No es que no creamos en el medio ambiente, sino que creemos en el equilibrio de la información y en el equilibrio de la actividad. Y la mayoría de los programas en este país, por una cuestión de mercadeo o por sonar muy sexy o muy proper, ¿verdad?, solo hablan de cerrar la posibilidad de la minería, y hay un gran desconocimiento de lo que la minería como empresa representa, como lo he dicho, en países desarrollados y que están en el top 10 de los países que respetan, cuidan y se les reconoce como protectores del medio ambiente. ¿En dónde no está Costa Rica, por cierto, en ese top 10? Bueno, primero, lo primero. Alejandro, en estos días, y Gabriela, en estos días me llamó la atención que el Colegio de Geólogos, firman ustedes una nota con parte de los investigadores y se la envían al fiscal del Colegio de Geólogos, a don Fernando Nitzing, en donde le plantean las inconsistencias y el desconocimiento de don Alan Astorga Gadgens, que le está asesorando al ministro Carlos Manuel Rodríguez en temas de crucitas y demás, y me llamó mucho la atención los puntos que ustedes van estableciendo. Pero antes de preguntarles por los puntos, Alejandro, ¿por qué el colegio sintió la necesidad de pronunciarse al respecto? Muy buenas tardes, don Claudio, y a los oyentes. Muchas gracias por su invitación. Nosotros hemos sentido una clara tendencia de minimizar el tema de lo que está sucediendo en Crucitas. Esconderlo, minimizarlo, y eso ha sido hay repetidas declaraciones del ministro, donde al principio dijo que en 2 años toda la situación ambiental solita se iba a reparar. Luego, en una declaración a la prensa, también dijo que como en los que estaban haciendo muestreos en esa zona de la UNA, de la Universidad Nacional, no habían visto ni peces muertos, ni cangrejos muertos, ni nada. Entonces, lo más seguro era que las aguas no estuvieran contaminadas y los sedimentos tampoco. Yo vi tepescuintes y vi otros animalitos muertos ahí. Sí. Bueno, en esas aguas contaminadas. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema del mercurio no es algo que mata inmediatamente, o sea, es algo que se va acumulando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y va produciendo degeneraciones y todo eso, ¿verdad? No es algo que es inmediato. Luego, cuando ya salió el informe de la UNA y se vio que existía realmente contaminación ambiental por parte de los trabajos de los coligalleros, se saltó al tema económico. Entonces se dijo inicialmente de que los coligalleros, en realidad el impacto económico era mínimo, que si acaso se habían robado, porque eso es lo que están haciendo. Sí, eso es lo que están haciendo, correcto. Un saqueo de $1,5 millones. Fue el primer estimado del ministro. Cuando eso fue, dirían, a pluma alzada, dirían. Exactamente, los ingenieros. Abajo de buen cubero. Sí. Pero, de mal cubero. De mal cubero, sí. Pero cuando el Colegio de Geólogos le refutó eso, ¿verdad? Porque, o sea, con solo ir al sitio, ¿verdad? Y darse cuenta de que los coligalleros trabajan con leyes altas, lo que están haciendo ellos con el yacimiento es lo que yo llamo, lo están descremando. Era como cuando antes se le quitaba la crema a la leche, ¿verdad? La parte más rica. Eso es lo que desde mi punto de vista están haciendo. Entonces le pidió al colega Alan Astorga de que le hiciera un estudio sobre cuál era la cantidad de oro que hasta la fecha había sido saqueada. Alan es profesor en la universidad, es experto en sedimentología y experto en medio ambiente, pero no... ¿Qué es la sedimentología? Sedimentología. Sí, rápidamente. La sedimentología es la parte de la geología que estudia, digamos, los procesos sedimentarios de las rocas sedimentarias, y tiene más que todo aplicaciones para los estudios de cuencas sedimentarias, en la búsqueda, por ejemplo, de yacimientos de petróleo y gas.
Okay. Y es muy diferente a la explotación del oro. Por ejemplo, a mí me ponen a hacer un estudio de sedimentología, yo no me pongo a hacer un estudio de sedimentología. O sea, yo busco un sedimentólogo, ¿verdad? Y ahí don Alan, sin saber de oro, sí se animó siendo sedimentólogo. Sí se animó a hacer un estudio sobre minería, y a nuestro parecer lo que él debió de haberse apoyado en alguien que supiera del tema. Y entonces empezamos a revisar la información que él generó, y lo primero que salta a la vista es que él utilizó para hacer sus mediciones económicas onzas normales, onzas comunes y corrientes. De porque 28, el precio del oro se da en onzas, ¿verdad? Se dice $1,200 la onza, $1,300 la onza. Y él agarró onzas normales de peso, los que se usan para cocinar, digamos así. Pero el que está en el negocio de minería sabe que son onzas Troy, de 31 y resto gramos. Es una diferencia son como 3 gramos. ¿Ah? Son 3 gramos aproximadamente de diferencia. Sí, en realidad es como un 10%. Eso no es tal vez no va a hacer mucha diferencia en el valor total final, va a ser una diferencia de un 10%, pero de una vez le da una pista a uno de que él él no sabe del tema minero, o sea, no. Y él en su informe general después lo dice, yo no soy especialista en minería. Entonces yo no entiendo por qué fue que él se metió ahí. Un poquito atrevido. Sí, tampoco entiendo por qué el ministro le pidió a él ese trabajo, o sea, teniendo él en la dirección de minas especialistas en este campo. Pero hay un estudio de la dirección de minas. Después, sí, exactamente. Hablaba de casi $200 millones. No le hizo caso a ese informe, no lo quiso. ¿Por qué? Porque es la misma tendencia, hagámoslo pequeñito esto, ¿verdad? Que esto no se nos haga muy grande. Lo que hizo realmente gran diferencia es que Alan Astorga tomó una ley, la ley es el valor, la concentración de oro en los materiales, tomó una ley de 1 gramo por tonelada, que es la ley que se manifestaba en uno de los proyectos de Industrias Infinito como ley promedio de un tipo de roca que se llama saprolita. Entonces él agarró ese valor de 1 gramo por tonelada, que es un valor muy bajo, y le ligó ese valor a todo el volumen que él calculó que habían extraído los coligalleros. Y ese es el gran error de él. Y para hablarlo así, Cristiano, 1 tonelada de tierra. Sí, a cada tonelada de tierra él le asignó un valor de 1 gramo por tonelada. Pues es imposible. Eso es posible para una empresa que explote altos tonelajes, digamos, una empresa formal que utilice otros métodos, con el método de amalgamación con mercurio, no funciona del todo esos valores. Os digo que es imposible porque yo que estuve en el sitio, una tonelada de tierra es una tonelada de tierra, es un montón de tierra. Pues sí. Y ahí se ve que han sacado muchas toneladas de tierra, las han movido muchas. Bueno, han sacado miles de toneladas. Sí, y no creo que estuvieran haciéndolo por un gramo. No, jamás. Nosotros sabemos, por ejemplo, en las juntas, que hay gente que tiene un poquito más tecnificados y todo, el valor mínimo son 7 gramos por tonelada. Pero en crucitas hay leyes de arriba de 10 gramos por tonelada. Entonces, el valor que a él le dio, solo ahí habría que multiplicarlo por 10, ¿verdad? Claro, comete otros errores que le dice a uno también de que no tiene, digamos, experiencia en minería, y que la verdad es que se tomó un riesgo muy alto en tratar de quedarle bien al ministro, digámoslo así, con este informe. Ellos tienen una relación de larga data, desde los tiempos antes de don Abel Pacheco. Sí, cuando Astorga estaba en la Setena y Carlos Manuel Rodríguez era ministro de Abel Pacheco. Pero igual es un error del ministro haberle pedido a Alan que hiciera ese trabajo, porque es como que yo no sé, que uno tenga un problema en el corazón y le diga a un gastroenterólogo que lo opere. O sea, si necesitas algo así tan grave, tan serio, buscas al especialista. Máxime que él tiene los especialistas dentro de su ministerio y no lo hizo. Entonces yo creo que hay un error de las dos partes. Otros montón de errores que comete, por ejemplo, él asume que lo que explotan los coligalleros es saprolita. Observaciones de campo nos muestran que no es cierto. O sea, los coligalleros lo que hacen es sacar arenas, primero arenas,
Sedimentos de las quebradas, de los caños, eso fue lo primero que empezaron a extraer. Y después descubrieron algo muy interesante. Perdón, sedimentos inconsolidados, ¿verdad? Básicamente. Sedimentos inconsolidados, sí, arenas. Que están en los cauces de los ríos y las quebradas. Exacto. Pero encontraron, Gaby, que también habían paleocanales. Ah, sí. Sí. Paleocanales son lugares por donde pasó el río hace miles de años o hasta millones de años, ¿verdad? Y que también hay arena depositada ahí. Y entonces eso es lo que ellos están extrayendo, esa arena tanto de las quebradas como la arena de esos antiguos canales que son muy erráticos, pero que ellos los han ido siguiendo y ahora lo están siguiendo inclusive por medio de túneles. ¿Cómo se da cuenta uno de eso? Con solo ir al campo y observar qué es lo que ellos están extrayendo, escarbando, digámoslo así, uno ve el montón de fragmentos de cuarzo redondeados, ¿verdad? Que implica que fueron arrastrados por alguna corriente, digamos, de agua en un río, en una quebrada. Eso es lo que ellos están sacando. La saprolita es un lodo, podemos decir que es un lodo, un barro, que es producto de la meteorización de la alteración de la roca. Y es como ese barro amarillento, rojizo, ¿verdad? Pero esa no es la principal fuente, digamos, de mineral que están extrayendo los coligalleros. Luego él tampoco hace ninguna distinción entre mineral que tiene oro y que no tiene oro, porque normalmente cuando se hace una explotación de cualquier nivel, hay material que no tiene oro, que los coligalleros dicen que no paga, ese material hay que extraerlo y separarlo. Él asume que todo se explota. Entonces, en algunas cosas va para abajo y en otras va para arriba, pero el principal error es asignarle una ley de 1 gramo por tonelada. No sé, ¿verdad? Me parece a mí que es así. Sí, pero también a mí me parece que... Sí, buenas tardes, sí, mucho gusto, Gabriela Calvo. A mí me parece que también otra falta importante, quizás, digamos, a nivel de los estudios que se suelen hacer para ese tipo de valoraciones económicas para oro, para yacimientos de oro, es que él dice que él toma los datos que utiliza para su cálculo del estudio de impacto ambiental que había presentado Industrias Infinito para el proyecto Cruzitas, y entonces dice porque no hay datos y no hay digamos información científica. Pues resulta que cuando hacemos este tipo de investigaciones en el campo, si no hay información, que es lo que generalmente pasa, hay que generarla. Hay que hacer los estudios, hay que tomar muestras, hay que hacer análisis de laboratorio, y digamos, esta valoración que hace Alan no se fundamenta en valores ni información propia ni de primera mano, sino que toma valores del estudio de impacto ambiental de Industrias Infinitas. Aquí no solamente hay un problema para el Estado, para el ministro de Ambiente, que está utilizando datos sesgados, datos malos de una mala investigación, sino que también yo me imagino que a lo interno del Colegio de Geólogos debe haber mucha molestia por el tipo de investigación que se desarrolla, siendo el Colegio de Geólogos uno de los colegios, la Escuela de Geología y el Colegio de Geólogos, pero especialmente la Escuela de Geología en Costa Rica, una de las escuelas de más prestigio de América Latina. Sí, claro, y es que la verdad es que uno no quiere cortarle a él el derecho de opinar, o sea, él puede opinar como profesional que es en geología, pero cuando se trata de dar una asesoría a un ministro y se sabe que es una asesoría, que es un tema país, uno debería cuidarse un poquito más, porque por ejemplo, si yo estoy en una reunión de amigos ahí y ninguno de ellos es geólogo, y alguien me pregunta, mira, ¿qué es lo que está pasando en el volcán Poás ahora? Y yo puedo darle mi opinión y decirle, bueno, es que yo creo que lo que he escuchado es esto y esto y esto. Pero si ya alguien me pide qué es lo que alguien, digamos, por ejemplo, la comisión de emergencia me dice, mire, queremos saber qué es lo que está buscando en el volcán Poás, yo tengo que decirle, no, es que yo no puedo, te doy el nombre de un vulcanólogo especialista que te pueda ayudar en eso. Sí, esa es la lógica, ¿verdad? Y en ese sentido también, digamos, a nivel de colegio, la mayor preocupación también surge de estos datos y de este informe, es porque se están, digamos, a raíz de estas informaciones que presenta el ministro, que cuando de alguna manera les conviene son oficiales y cuando no les conviene no son oficiales, digamos que se están tomando decisiones país en función de esos informes, ¿verdad?, que están sesgados. Entonces esa es una gran preocupación de nuestra parte sobre esta situación, ¿verdad? Y bueno, como
como para cerrar un poquito, o sea, para nosotros toda esta minimización de lo que está pasando en Crucita es simplemente defender a capa y espada la ley 8904, que es una ley que impulsaron los ambientalistas hace casi, no sé, como 9 años, una cosa así, que prohíbe la minería formal, pero que le entrega básicamente los yacimientos minerales a los coligalleros y les autoriza a usar mercurio y cianuro. Y además, promueve... La ley no lo autoriza, pero les deja el campo abierto. Ah, sí, no, lo pueden usar. Los pueden usar, claro, sí, efectivamente. O sea, hay una gran contradicción precisamente. Bueno, recientemente se le amplió a 4 años a la gente de Avangares la posibilidad de usar mercurio. Sí, ¿verdad? Exacto, sí, porque hay una gran contradicción en ese sentido del uso del mercurio en Costa Rica, por la minería ilegal en este caso, donde Costa Rica ha suscrito y ratificado un convenio internacional para la eliminación del mercurio en la minería. Yo recuerdo que yo invité a la cooperativa de mineros de Avangares en alguna ocasión a que estuvieran acá, porque ellos venían muy preocupados porque no los estaban dejando desarrollar la explotación del oro, que es lo único que hay en Avangares, me cuentan ellos, que genera la alimentación para un montón de familias. Y me sorprende por el siguiente motivo, y quisiera que tanto Alejandro Arauz como Gabriela Calvo, geólogos, no lo expliquen. La gran molestia que ha mostrado el Ministerio de Ambiente es el uso del mercurio, dicen, de los coligalleros. Pero ¿por qué en Avangares se le da 4 años sobre la base de la ley a los de Avangares para que usen el mercurio? Es el mismo mercurio y es el mismo daño. No, hay una contradicción entre el discurso que se dice ambientalista y la ejecución de la ley, porque esa ley, el presidente Carlos Alvarado, que recientemente presentó un proyecto de descarbonización, y el ministro del ramo, el ministro de Ambiente, son los que firman la ampliación para que durante 4 años en Avangares se pueda seguir utilizando mercurio con todas las consecuencias que eso tiene. Gabriela. Sí, precisamente el Colegio de Geólogos hemos en más de una oportunidad propuesto que esa ley debe de modificarse o cambiarse, porque por un lado Costa Rica suscribe del 2013 al 2017, ahí en un proceso largo, el convenio Minamata, y por otro lado, que es un convenio internacional que aboga por la eliminación del uso del mercurio en varias actividades, incluyendo la minería ilegal, ¿verdad? Y entonces, por otro lado, pero ya sabemos que, digamos, los coligalleros de Avangares es gente un poco así fuerte, ¿verdad? Y tienen una influencia y además eventualmente pueden tener hasta dinamita en su poder. Ellos han amenazado que si a ellos les quitan el pan de cada día, que es la minería que ellos realizan, ellos se van a ir a un puente o qué sé yo, alguna cosa van a hacer, ¿verdad? Y entonces por esa situación y quizás por ese temor de parte del gobierno a que se levanten los mineros de Avangares, entonces les dan la concesión de decir, bueno, por 4 años más los dejamos seguir utilizando el mercurio, ¿verdad? Y al final no hay ninguna modificación de la ley y se sigue contaminando el ambiente, ¿verdad? El oro la forma más profesional de extraerlo es con cianuro, ¿verdad? Hay unas plantas especiales para separar la piedra y el oro. Me corrigen porque yo soy un novato en estos temas, ¿verdad? Estoy aprendiendo de ustedes. Y entiendo que inclusive hay máquinas que después tienen la capacidad también de desaparecer el cianuro del medio ambiente y entonces se cuida el medio ambiente. Palabras más, palabras menos. Pues sí, así es. El proceso de cianuración es lo que se usa en la minería de metales preciosos, tanto de oro como de plata, porque digamos, las soluciones débiles de cianuro tienen la capacidad de disolver el oro de las materiales hasta en un 90 y resto por ciento, digamos. Extraen, logran disolver el oro que está en la roca, digamos, en la roca molida, hasta en un 90 y resto por ciento. Mientras que el uso del mercurio es muy ineficiente, o sea, requiere de leyes muy altas para poder funcionar, concentraciones muy altas de oro. O sea, con mercurio, y desperdicia mucho, porque la mitad se bota, ¿verdad? Con mercurio perdemos la mitad del oro. O más. Se roban la otra mitad. Sí.
y provocamos un gran daño en el medio ambiente. El cianuro obviamente es un material peligroso que requiere un manejo especial, pero que se usa en minería desde hace más de 100 años. O sea, se ha utilizado en minería desde 1890, algo así, donde se descubrió en Sudáfrica, precisamente para las grandes minas sudafricanas, un ingeniero descubrió que ese proceso, que se utilizaba también en joyería y en otras cosas, podía a gran escala funcionar en la minería. Después, con el avance de la técnica, se descubrió la forma de destruir el cianuro, o también se llama la destoxificación de los procesos, que son plantas que se llaman, entre ellas, las plantas de tratamiento INCO, que lo que hacen es que procesan los residuos, digamos, mineros, antes de su disposición final, los tratan y bajan los niveles de cianuro a niveles prácticamente imperceptibles. Estamos conversando con Alejandro Arauz y con Gabriela Calvo. Hablábamos del último informe que el señor Alan Astorga le dio al ministro de Ambiente, a don Carlos Manuel Rodríguez, sesgado, un estudio no propio para el análisis de lo que acontece en Crucita en cuanto a la minería, pero con ellos también queremos hablar ahora en nuestra segunda parte sobre el tema de la minería a nivel de Centroamérica y Costa Rica. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Aló, buenas, Salón de Belleza, ¿la atiende Sandra? Hola Sandrita, me urge sacar una cita para el jueves. El jueves no podemos. ¿Y el viernes? No, vamos todos para un curso súper exclusivo de tintes. Es que ando unas raíces fatales y tengo una boda. Ay, no, tranquila, si hasta están de moda, ¿no viste en la tele? Tener una cita no tiene que ser complicado. Saque la suya para ir a Riteve fácil y rápido. Ingrese desde su celular a rtv.co.cr, siga los pasos y listo. En rtv.co.cr, su cita de Riteve más fácil que nunca. La sociopolítica en lenguaje sencillo y directo. Noche sin tregua. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noche sin tregua. Ahora todos los domingos a las 8 de la noche por Multimedios. Con Claudio Alpizar. Repetición sábados a las 4 de la tarde. Consultorio Dental, buenas. Hola, me duele una muela y necesito una cita hoy. Para hoy no. ¿Y mañana? Ay, está complicado, es que vienen a cambiar las alfombras. ¿Y el miércoles? Ay, el miércoles salimos a vacaciones. Tener una cita no tiene que ser complicado. Saque la suya para ir a Riteve fácil y rápido. Ingrese desde su celular a rtv.co.cr, siga los pasos y listo. En rtv.co.cr, su cita de Riteve más fácil que nunca. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Porque la política sí importa. Acompañados de los geólogos Alejandro Arauz y Gabriela Calvo, conversando sobre temas de minería que le hemos dado bastante importancia en este programa en las últimas semanas. Veamos, Alejandro, y Gabriela, pues también las mujeres son responsables, hay mineras, sí, geólogas. Gracias. La minería, le decía yo ayer a Carlos Roldán, que hablábamos sobre el tema del petróleo, y él explicaba cómo ha evolucionado la explotación de petróleo. Pero yo le decía que existe una muy mala fama de tiempos pasados de cómo se hacía la explotación minera. Entonces la pregunta viene por dos campos. Ustedes representan al Colegio de Geólogos, son geólogos. La Escuela de Geología, me imagino que dentro del cambio de su currículum de carrera, de sus programas, debe haber metido también temas de medio ambiente, de protección del medio ambiente, y me imagino que también la minería, su explotación, ha cambiado en el mundo porque se desarrolla en Suiza, se desarrolla en Suecia, la hace Noruega, la hace Finlandia, la hace Dinamarca, la hace Australia, y todos esos nombres y otros más que podría decir son países desarrollados y muy dedicados al cuidado del medio ambiente. Esa mala fama se mantiene en Centroamérica, ha cambiado el currículo de estudio de la carrera, el Colegio de Geólogos tiene la visión de los costarricenses que apreciamos el medio ambiente, pero por ejemplo en el caso mío, que estoy seguro que hay muchos costarricenses que también creemos que también hay otras prioridades que con la riqueza de nuestro subsuelo podríamos estar solucionando, y un tema fundamental sería
en muchas zonas que están cargadas de pobreza y de abandono por el Estado, pues que tuvieran la posibilidad de desarrollarse. ¿Ha pasado algo alrededor de lo que te estoy comentando, Alejandro? Bueno, ¿Hay sí. cambios en la minería? Claro, obviamente ha habido una evolución muy importante a lo largo de los últimos 20, 30 años. Pero lo que hay que, primero yo creo que hay que partir de un hecho, o sea, la minería, y en particular la minería metálica, es una actividad esencial. O sea, podemos decir que la agricultura y la minería, aparte de algunas otras actividades como la pesca y otras así, ¿verdad?, son las dos actividades que le aportan las materias primas de las cuales utilizamos diariamente. O sea, no podríamos vivir sin minería. Además, no estaríamos aquí en esta radio transmitiendo. Este micrófono, por ejemplo. Sí, si no hubiera minería metálica, sí, claro. Si no hubieran celulares. O estos mismos audífonos. Exacto. Pero mucha gente no lo ve y entonces, como no tienen es a veces como la electricidad, ¿verdad? Que no nos damos cuenta. Lo que se ve es el producto final. Exacto, ese es el producto final. O el servicio final. Y entonces es muy fácil a veces por parte de los grupos ambientalistas hablar mal de la minería y convencer a la gente, porque normalmente utilizan argumentos muy sensibles, ¿verdad? Que no son ciertos, pero que pueden llegarle al corazón a la gente, ¿verdad? Pero sabes que en eso me estás tocando ese tema de que todo tiene algo de minería, y se me vino a la mente algo que vi en Cruzitas. Cuando uno anda caminando, lo que más se encuentra de esas tarjetitas postpago, o no, prepago más bien, tarjetas prepago, son de Claro, ¿sí? Porque es la única que tiene una torre cercana y tiene buena señal. Por ejemplo, la señal mía del ICE no funcionaba ahí. Y entonces todos los colegalleros tienen ese servicio prepago para comunicarse. O sea, la misma tecnología que usa teléfonos celulares y que usa un montón de minerales para desarrollar esas torres, y estos teléfonos que tanto nos gustan hoy en día, y a los jóvenes y demás, pues son también muy útiles para los colegalleros. O sea, es toda una contradicción. Sí, claro. Sí. Pero es ese nivel de inconsciencia de la importancia de la minería. Te voy a dar un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Cuando se aprobó la ley 8904 que prohíbe la minería metálica en Costa Rica, ese mismo día en la Asamblea Legislativa aprobaron cambiar toda la flotilla vehicular de la Asamblea, renovarla. Entonces, ¿de dónde viene esa? O sea, imagínate. ¿De qué están hechos? ¿De qué está hecho todos esos vehículos? De metales, ¿verdad? Claro. Y tienen oro adentro, los vehículos, ¿verdad? Con todos los equipos electrónicos que llevan ahora en los vehículos. Entonces, ese mismo día que prohibieron la minería, aprobaron también renovar la flotilla vehicular de la Asamblea Legislativa. Entonces, ese claro, digamos, desconocimiento o despegue que hay, digamos, entre lo que usamos, que viene de minería, y teníamos que volver a la época de los picapiedra. Y una idea de que la minería es como en la época de los vaqueros, digamos, un túnel oscuro, peligroso, contaminación, ¿verdad? Cuando en realidad lo que es la gestión ambiental minera es todo un campo que se ha desarrollado enormemente en los últimos 20, 30 años. ¿Y Costa Rica es de larga data en la explotación minera, Gabriela? Sí, de hecho, claro, y la prueba de eso la tenemos ahí en Cuesta de Moras, ¿verdad? En la Plaza de la Cultura, donde está, el Museo del Oro, ¿verdad? O sea que se hace minería de oro en Costa Rica desde la época precolombina, ¿verdad? Y además hay datos históricos que mencionan que, digamos, que el desarrollo de la producción de café en Costa Rica se pudo dar gracias, digamos, a la riqueza que generó la explotación de oro antes, digamos, de la época cafetalera. Entonces, o sea, incluso también en la zona, por ejemplo, de Puerto Jiménez, esa zona se desarrolló gracias a la minería de oro. ¿Y cuál sería el mineral o el producto que sale de la explotación minera más fuerte para uso interno o de exportación, si es que lo hay en nuestro país? ¿Hay algún, o todo lo importamos al final de cuentas? En este momento no hay minería metálica, ¿verdad? En no metales obviamente sí hay campos muy fuertes como la producción de cemento y la producción de agregados para construcción, ¿verdad?
que son, creo yo, los principales campos mineros que están, que continúan operando en el país, ¿verdad? Es lo que se llaman áridos. Yo molestaba un poco cuando salió esta ley 8904 y decía, es que la Dirección de Geología se va a volver muy árida. Precisamente porque se van a dedicar no solamente a lo que es a los no metálicos. A los no metálicos, sí. Claro. Ahora, Alejandro Arauz y Gabriela Calvo, geólogos del colegio y en representación del Colegio de Geólogos de Costa Rica. En Centroamérica hay países que han trabajado mucho la minería. No sé si lo han hecho bien o mal, eso ustedes me lo dirán. Pero si mal no entiendo, hoy hablaba con un amigo y le decía yo que viendo hace unos días estudios sobre el oro es, en el caso de Nicaragua, el segundo producto de exportación. Y el amigo me decía, eso ha sido toda la vida. ¿Es tan cierta esta afirmación que me hizo el amigo de que siempre en Nicaragua el oro ha sido un producto de exportación? Porque yo quiero repetir otra vez algo que lo he dicho varias ocasiones acá y que lo entendí de ustedes los geólogos. Yo digo el Peñón, o sea, toda esa mina de Cruzitas tiene continuidad en el lado de Nicaragua. La gran parte está en Nicaragua, por decir algo, el 66%. Cruzitas tiene solo el 33% de esa parte, pero está la otra, que también he ido a hablar de una, Conchudita que dicen que esa otra parte también es muy rica en oro. Bueno, ¿qué representa la exportación del oro en Nicaragua o en otro país de Centroamérica? Bueno, en Nicaragua, sí, hace poco vi un dato de que en el 2014 fue el primer producto de Nicaragua, el oro. Ahora probablemente esté en segundo lugar, ¿verdad? Porque algunas de las minas también han bajado su producción a raíz de todo lo que está pasando por ahí. En algún momento histórico, Nicaragua fue el primer productor mundial de oro, antes de que entraran las grandes minas de Sudáfrica. Sí, ellos tuvieron un lugar predominante, o de los primeros lugares del mundo. Y bueno, en todo Centroamérica hay minería de oro, ¿verdad? A mí me ha tocado trabajar en algunos proyectos en la región centroamericana. Por ejemplo, está un caso muy interesante que es el caso de la mina Pueblo Viejo en República Dominicana. Lo vamos un poquito al Caribe, que no es solo una mina de oro, sino es una mina polimetálica, ¿verdad? Es oro, es plata, zinc, cobre, varios metales, y es uno de los yacimientos más importantes del mundo, y ellos lo tienen ahí en República Dominicana. El caso interesante de esta mina Pueblo Viejo es que a mí me tocó ir por allá como en el 2002, por ahí 2003, porque en años anteriores el Pueblo Viejo había sido explotado, digamos, por el Estado, porque ellos habían nacionalizado, durante muchos años nacionalizaron los yacimientos. Y había una situación de mal manejo ambiental y había un problemón ambiental en el sitio, ¿verdad? Pero todavía tenían unas reservas muy grandes. Entonces, para la empresa con la que yo trabajaba en ese momento, nos pidieron que fuéramos a hacer una valoración de el daño ambiental existente. Entonces ahí con varios especialistas, ahí participamos y se hizo una valoración de que los pasivos ambientales que existían en ese momento eran alrededor de $100 millones. Los problemas que se habían generado a lo largo de la historia en ese sitio. ¿Qué hizo el gobierno dominicano en ese momento? Bueno, dijo, nosotros necesitamos solucionar este problema ambiental. Voy a hacer el paralelismo con Cruzitas, ¿verdad? Pero no tenemos los recursos para hacerlo. Sabemos que este yacimiento es importante, tiene un gran valor. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron a licitación el proyecto. No se lo dieron a la primera empresa que llegó, sino que lo licitaron. Y incluyeron dentro de la licitación que la empresa que compraba digamos, que se metía a extraer la concesión, tenía que hacerse cargo de los pasivos ambientales. Tenía que reparar. Y participaron varias de las principales empresas productoras de oro del mundo, entre ellas Placer Dome en su momento, que ahora es Barrick Gold, y esa fue la que ganó la licitación. En este momento Barrick Gold ha invertido más de $400 millones Nosotros cuando se planteó el tema de Cruzitas,
intentamos hacer algo similar nosotros acá, hacer una licitación o se la dimos al primer postor. No, es que en ese momento, cuando se hizo se descubrió, porque Cruzitas fue un descubrimiento, era sí. digamos, el que primero llegaba, primero en derecho, ¿verdad? Sí, y esa ha sido la ley. Sin embargo, yo creo que es cuestiones de hacer una ley ambiental moderna, que le permita al Estado realmente... Para seguir en mi ignorancia, ¿quién descubrió y cómo se descubrió? Bueno. Porque la pregunta la hago porque cuando se hizo no creo que nadie se meta tontas y a locas a decir vamos a ir a aventurarnos a ver si hay oro en San Juan de Tibás, entonces yo me pongo a hacer huecos en San Juan de Tibás. Bueno, no creas. Porque me pongo en realidad había, digamos, sí, algunas generalidades o algunas indicaciones de que podría haber oro en el área. Tal vez por la cercanía con Nicaragua y que ya se explotaba, ¿no? No, es que cuando se hace exploración de oro, se buscan, tal vez pueda crear algún término geológico, se buscan rocas volcánicas relativamente antiguas, como del periodo terciario, hace de más de 2 o 3 millones de años o más para atrás, ¿verdad? Porque los yacimientos de oro epitermales, como este tipo, se forman normalmente por la circulación de agua caliente, como digamos Tabacón ahora, ¿verdad? Cerca del volcán Poás hay una fuente termal. Eso nos podría servir como modelo para pensar de que dentro de unos cuantos millones de años, si venimos al área de Tabacón, vamos a probablemente encontrar un yacimiento de oro ahí. Y hay lugares, por ejemplo, fuentes termales en Islandia o lugares así que tienen contenidos de oro. Entonces los yacimientos de oro se asocian a eso. Entonces en el área habían rocas volcánicas antiguas y eso fue lo que llamó la atención hacia el sitio originalmente. Sí, y posteriormente, sobre ese tema, posteriormente en 1986, que yo estaba estudiando geología, se formuló un proyecto entre el Servicio Geológico, el Laboratorio Nacional Los Álamos, la Universidad de Costa Rica, la Dirección de Geología y Minas, para hacer una investigación de geoquímica, para poder determinar anomalías de minerales metálicos. Y entonces, a raíz de esos resultados se determinaron unas anomalías, que bueno, Alejandro estuvo también a cargo del proyecto Yo les tengo una pregunta. ¿Coordina el Colegio de Geólogos y la Escuela de Geología? Porque solo hay una escuela de geología en Costa Rica. No hay otra, no hay una universidad nacional, no hay en las empresas privadas, en las universidades privadas no hay. Y solo hay un colegio. ¿Coordinan? ¿O los discursos son diferentes o las posiciones no son diferentes en este tipo de temas como Cruzitas y demás? Bueno, en realidad podrían haber divergencias, ¿verdad? En algunos colegas, ¿verdad? El Colegio de Geólogos lo que sí ha estado preocupado es obviamente en la situación de Cruzitas y la Junta Directiva del colegio siento que está convencido de que la solución a este problema de Cruzitas es una explotación formal del recurso. Bueno, yo creo que yo estuve ahí, no me imagino otra cosa. Sí, no le veo ninguna posibilidad. Exactamente. Sí, no existe. El famoso parque Geoparque. Geoparque, también de don Alan Astorga, era la idea. Sí, es la idea. Se las quisieron endosar a ustedes al colegio. El ministro se las quiso endosar, seguro se dio cuenta que era tan mala idea, dice, pues se la tiro al colegio y no a mi asesor. Sí, lo que pasa es que lo que persigue el Geoparque es hacer desaparecer el recurso. O sea, el recurso está ahí. ¿Por qué? Como si no existiera. Si usted mete un yacimiento dentro de un parque nacional, chao, es como que no existiera. Entonces, en este momento, Cruzitas, y yo lo dije por ahí en un artículo que me publicaron, está siendo objeto de 2 ataques. Uno, por el lado de los coligalleros que se están robando todo lo que pueden, ¿verdad?, del recurso. Y por otro lado, los que quieren hacer desaparecer el yacimiento dentro de un geoparque. O sea, esa idea de meter el Cruzitas dentro de un geoparque no es para crear beneficios para la comunidad. Es para hacer desaparecer el recurso, como si no existiera. O sea, yo pienso que algunos de ellos, algunos de los que están en contra de la explotación formal en Cruzitas, quisieran en sus sueños que nunca se hubiera encontrado ese yacimiento. Sí, que eso nunca hubiera ocurrido. Es una pesadilla para ellos que se hubiera realizado una exploración formal ahí
en los años 90, porque después de eso que dijo Gabriela... ¿Esta empresa Países no gas? No, antes empezó una empresa nacional que tenía acá cargo, Team Coates, como un grupo de geólogos, una empresa nacional que era Team Coates Asociados. Ellos empezaron a hacer exploraciones en el área. Ellos fueron los primeros que llegaron. Y después ellos se interesaron a Placer Dome. Ellos fueron los que descubrieron los primeros indicios de oro en las pequeñas quebradas, en los caños. Yo leía que Placer Dome, después de que termina toda la exploración, se desilusiona porque no encontró 5 millones de onzas de oro, sino que solo encontró 2,5 millones de onzas. Me corregí si estoy dando malos números. Sí, pero también yo creo que ellos se fueron porque no encontraron mucho apoyo por parte de las autoridades ya en ese momento. Al principio sí, pero después les cambiaron. No, porque de eso conversaba yo con los oyentes, de que cuando aparecieron el 50% de lo que ellos esperaban, solo entre comillas, 2 millones y medio de onzas, que me cuesta hasta imaginármelas. El oro estaba a 300. Exacto. Y hoy está a 1.300, hoy está a 1.000. Yo creo que esta empresa se devolvería hoy a razón del precio del oro. Te digo que cuando pasó todo lo que pasó con Industrias Infinitos, que les cancelaron la concesión y se aprobó la ley 8904, el precio del oro está a $1.800 la onza, y era cuando estaban ellos ya haciendo las instalaciones para empezar a procesar. Algo importante es que incluso... Y es que yo me pongo a pensar, disculpe que lo desvío un poco del tema, lo que yo hablaba al principio de los eurobonos. Estamos buscando 6,000 millones de endeudar al país, claro. Generar pobreza, para que lo disfrutemos solo en 4 años y no sabemos si vamos a estar mejor. Y tenemos la posibilidad de explotar algo en una zona muy alejada del país, poco habitada, que no tiene, poco atractiva para el turismo, para la agricultura y demás. Y el oro se puede explotar correctamente. Sí, claro, y volviendo al caso de República Dominicana, por ejemplo, ellos, una sola mina exporta $1.500 millones al año. Imagínate, una sola mina. Y le da al fisco como $350 millones al año. Sí. No, y resulta... Claro, un yacimiento muy importante. Claro, súper importante. Y resulta que el yacimiento el descubrimiento de Cruzitas, en 1987 se realizó la Conferencia Internacional del Oro aquí en Costa Rica y se invitó a inversionistas extranjeros a que se interesaran en las concesiones que tenía el Estado, ¿verdad? Y concesiones metálicas, y precisamente ahí también se habló de Cruzitas y ahí el mismo gobierno de turno de esa época ofreció el proyecto también a la empresa privada. O sea, aquí en Costa Rica pasa así, o sea, promueven la inversión extranjera, vienen y ya sacan los permisos y luego les dicen que no, chao. Sí, eso es seguridad. Falta seguridad jurídica y la inversión. Un último ejemplo, Panamá. Panamá acaba de empezar entró a producción ahora en febrero una de las minas de cobre más grandes del mundo. O sea, es una de las minas más importantes del mundo, que se llama Cobre Panamá. Está en la provincia de Colón, hacia el lado Atlántico, y eso va a estar en producción entre 35 y 40 años, produciendo alrededor de entre 250 y 300,000 toneladas de cobre al año. Pues, es enorme. Enorme, y tiene no solo la mina, sino tiene sus propias carreteras y su propio puerto para exportar. Van a estar exportando concentrado de... Ahora con la famosa moratoria, es una exageración, al 2050, porque el próximo presidente de la República puede decir no, esa moratoria llegó hasta el 22, pero con esa moratoria se da una señal complicada para la geología en Costa Rica. Sí, así es. Nos queda un minuto, no sé, ¿quién quiere cerrar el programa? Gabriela. Bueno, a mí me gustaría sí llamar la atención sobre el tema de salud pública que representa la contaminación de mercurio en la zona de Cruzitas y alrededores, ¿verdad? Es un tema sumamente preocupante, y preocupante para el Colegio de Geólogos, pero también preocupante para la gente local. Nos hemos reunido como colegio
la Cámara de Ganaderos de San Carlos y con la Municipalidad de San Carlos y el Comité Local de Emergencia, y estamos todos muy preocupados porque el informe que hizo la Universidad Nacional en mayo del 2018 y el que realiza la Universidad de Costa Rica, en el que también participó Alejandro, que fue en noviembre del 2018, demostraron y comprobaron que hay altos niveles de contaminación de mercurio en el agua, en peces, en sedimentos, que eso es un riesgo a la salud pública porque por ahí puede entrar la contaminación de mercurio hacia la cadena alimenticia. No, y los sancarleños bravos porque nadie los contempla en esta discusión. Bueno, muchas gracias a Alejandro Arauz y a Gabriela Calvo, geólogos del Colegio de Geólogos, por habernos acompañado. Mañana Café y Palabras vuelve a las 3 de la tarde, los esperamos aquí, vamos a hablar sobre Nicaragua y Venezuela con expertos. Muchas gracias, que Dios les acompañe y recuerde que la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. El 76% de los costarricenses está totalmente de acuerdo con la afirmación de que los niños y niñas necesitan un par de nalgadas para aprender a comportarse. Los niños y niñas maltratados física o psicológicamente acarrean traumas y problemas durante toda su vida. Los niños y niñas maltratados en la gran mayoría pasan de ser víctimas a agresores. Es hora de cortar la cadena. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Ingresá a worldvision.cr o llamanos al 2547-1717. World Vision Costa Rica.